tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad, y si tienes aliento para dar, dime pueblo quién te otra verdadera libertad. Hay que encontrar la fuerza para caminar, hay que luchar por la única España, de pueblos que se unieron al andar, hay que buscar la verdadera libertad. En este vídeo de hoy de segundo de bachillerato del IES Aranguren vamos a hablar de la lectura que tenemos programada para este tercer trimestre, que no sabemos si finalmente se desarrollará en las fechas en las que estamos grabando este vídeo. Vamos a hablar, por supuesto, de esa gran lectura que tenemos que hacer para esta evaluación, que sería El disputado voto del señor Cayo, de un autor del cual nos interesan sobre todo ahora las fechas. Estamos en el año 2020 y se cumplen 100 años exactos del nacimiento de Miguel Delibes, de este escritor vallisoletano. Además, se cumplen 10 años de su muerte. Miguel Delibes murió un 12 de marzo del año 2010. Y es un buen momento para repasar lo que sería su obra narrativa, sobre todo, aunque Miguel Delibes trabajó en muchos campos, como el género periodístico, sus años de vinculación con el periódico El Norte de Castilla, libros de viajes, libros de caza, libros de reportajes, libros de naturaleza, pero sobre todo lo que se le recuerda es por sus novelas, entre las que está El disputado voto del señor Cayo. Antes de esto, cuando Miguel Delibes escribe esta obra y la publica en el año 78, plena transición española, Miguel Delibes ya había escrito casi 14 novelas, sin contar pues esos libros de reportajes que no se incluyen dentro de la narrativa. Miguel Delibes empieza con La sombra del ciprés es alargada, con El camino, con Las ratas, hasta llegar a un balance narrativo pues muy amplio y muy interesante. Nunca ha dejado de tener éxito. ¿Qué ocurre ahora mismo en 2020? Pues Miguel Delibes se sigue reeditando sus obras y sigue considerándose un clásico. En el año 1978 publicará esta novela. Algunos consideran que es una novela menor, pero a la luz de los acontecimientos históricos que estamos viviendo en los últimos años, podemos decir que nos da una lectura nueva de lo que es la transición y de lo que son estos 40 años y más de democracia en España. Por eso es una novela muy interesante para leerla en este año 2020. En Madrid, como en toda España, el gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho de voto en las elecciones del 15 de junio, las primeras auténticamente democráticas que se celebran en nuestra patria desde hace 41 años. Se trata de una campaña puramente... Puede decirse que Miguel Delibes es un fino observador de la realidad en la que vivió, de su realidad histórica, de todo aquello que le llamaba la atención. No solo los paisajes, no solo los personajes, los rasgos sociales, sino también los acontecimientos históricos que se producían en el día a día. Tengamos en cuenta que en el año 1975, cuando Franco muere y empieza un nuevo proceso, Delibes publica un libro que se titula, muy interesantemente, Las guerras de nuestros antepasados. El siguiente libro que publica y que tiene lugar su edición en el año 1978, ha habido varias ediciones, sobre todo las de Destino y luego otras más populares como esta de Austral. En el año 78 publica El disputado voto del señor Cayo. Y vamos a analizar un poco el contexto en el que se desarrolla esta obra, algo que los alumnos de segundo de bachillerato a la fuerza tendréis que ver en la asignatura de Historia de España. El 15 de junio de 1977 se producen las primeras elecciones democráticas en España. Unas elecciones que dan un resultado dispar. No hay una mayoría absoluta clara, aunque es una mayoría muy elevada la que consigue el partido UCD, Unión de Centro Democrático, que consigue 165 diputados, frente a los 118 del PSOE. En esas elecciones se presentaron diversos partidos, el Partido Comunista, que había sido legalizado ya por Suárez, y otros partidos menores como la Alianza Popular, que después derivará en el Partido Popular. En ese contexto, primeras elecciones
en un contexto realmente novedoso para los españoles que llevaban cerca de 40 años sin poder votar democráticamente de una manera abierta, no esas elecciones que había durante el franquismo, esos referéndums parciales y controlados, pues es algo muy novedoso. Y en este contexto es en el que hay que explicar esta novela tan interesante de Miguel Delibes. Entre 1977 y 1978 los españoles van a votar 2 veces. Primero esas elecciones democráticas y luego el referéndum famoso del año 78, que con un 91% de voto afirmativo se aprobó la Constitución española el 6 de diciembre del 78. Por lo tanto, la novela, cuando se publica, trata un asunto candente, un asunto de importancia, novedoso y genial para todos los españoles, no como estos últimos años en el que estamos aburridos de votar, aunque realmente nunca se debería estar aburrido de votar. Pero lo cierto es que era algo novedoso, algo que llamó la atención de todos los españoles. Y en ese contexto histórico, social, de novedad, de cambio, que transformó la música y la literatura, Delibes fija su foco y fija su prosa cirujana, su bisturí narrativo para analizar una serie de personajes que, digamos, tratan un poco las dos Españas. Una España urbanita, una España urbana, novedosa, que es un poco la que está emergiendo en aquellos años y que viene a estar representada por Víctor, por Arturo, por estos personajes, por Rafa, que acompañan en este periplo breve que trata la novela. Y luego el personaje del señor Cayo, este personaje al cual se le pide el voto desde diferentes posturas, maneras y atenciones, y que se va a convertir en el verdadero protagonista de la novela y que va a producir una especie de cambio en alguno de los personajes. ¿De qué va a ir hoy el rollo? Lo de siempre. Oye, macho, ¿y a qué llamas tú lo de siempre? Tú por lo pronto, pensiones y seguridad social. Esta tierra es de migración fuerte. Solo encontraremos niños y viejos. Vale. El tema es fardón. Yo soltaré la parida de costumbre. Abandono secular, estructuras medievales y justiprecio de los productos agrícolas. ¿Y yo? Habrá que pensar un tema adecuado. ¿Por qué no de la equiparación de la mujer? ¿No te gusta? No es eso, Lali. Pero estas gentes de la montaña desconocen esos movimientos. No saben ni de qué van. Estamos en 1977. Ya es hora de que se enteren, ¿no? Cabres. Estoy de acuerdo contigo, pero hay que dar tiempo al tiempo. Lo que los comunistas queremos de todo corazón es que en España no vuelva a haber una nueva guerra civil. Vota centro, vota suave, vota libertad. La vía segura a la democracia. Creo modestamente que en esta nueva hora de España, y al pedirles su voto, no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Es interesante leer los fragmentos, las pequeñas descripciones de la novela, sobre todos esos detalles que nos aporta un poco una realidad social que fue la que ocurrió en ese año 77-78. Si vemos, por ejemplo, en el capítulo 3 de la novela, se dice: por la puerta de cristales abierta entraba un vaho de humedad, pues apenas habían transcurrido 5 minutos desde el último chaparrón. En las aceras húmedas se veían centenares de octavillas de colores embarradas pegadas al suelo. Por la calzada pasó un coche con un altavoz estridente, pero iba tan rápido que apenas pudo escucharse el comienzo de la locución, antes de que sus voces fueran sofocadas por el rumor del resto de los automóviles que circulaban por la amplia avenida. «Coño, qué cargantes son estos tíos», dijo un muchacho imberbe a su lado. Bueno, este pequeño párrafo es con esa sencillez narrativa, descriptiva que caracteriza a Miguel Delibes, nos lleva un poco a alguno de los asuntos principales de la novela. Por una parte, reflejar
una realidad social que se producía en aquellos momentos, que era la primera campaña electoral, una campaña realmente artesanal, muy lejana a estos grandes eventos y medios tecnológicos a los que estamos acostumbrados en las campañas electorales recientes, mensajes en Twitter, mensajes en redes sociales, pequeños vídeos, grandes aparatos electorales en los mítines, sino que la campaña del año 77 y de las sucesivas elecciones fue una campaña realmente artesanal. Y eso se ve desde el primer momento en la obra. En la obra debemos fijarnos sobre todo en el comienzo. Hay una ascensión. La primera escena que tenemos en la novela es Víctor subiendo las escaleras con fatiga, no puede llegar. Hay un elemento simbólico en ese ascenso. Por una parte es el ascenso del diputado, por otra parte es, digamos, la decadencia de una persona, la crisis de los 40, cuando dice Víctor, no soy el que era. Cuando Arturo lo ve llegar al edificio del partido, a la sede del partido, que está en un piso superior, le dice a Arturo cuando lo ve, pareces un desenterrado. Estas características simbólicas son muy típicas, sin estridencias en la obra de Delibes. Realmente Delibes nos va aportando claves, nos va aportando datos, pequeños simbolismos a los que debemos prestar atención a lo largo de la novela. Por ejemplo, esta idea de la escalera, de la ascensión. La escalera siempre es el triunfo, pero la escalera también representa un peligro, una decadencia física, una decadencia espiritual. Que esto se va a contrastar en esa crisis de los 40 que tiene el personaje de Víctor, este aspirante a diputado, en el contraste luego con un personaje socialmente inferior o aparentemente inferior, como es el de este aldeano, el de este personaje provinciano, pueblerino, al que se encuentran, que es Cayo, y que va a dar una lección de humildad, de sabiduría al personaje de Víctor. Algo que esta reivindicación de esta España vacía o vaciada, de la que se habla hoy en día tanto, ya Delibes supo adelantar. Por otra parte, debemos prestar atención mucho a los objetos que aparecen en la novela. Realmente no es una novela muy descriptiva, es una novela muy dialogada. Todo lo que conocemos de los personajes, de la acción, lo conocemos a través de unos rápidos y espontáneos diálogos. Pero por otra parte, hay momentos en los que Miguel Delibes presta su atención, o el narrador nos lleva para que miremos determinados objetos. A un lector actual joven le llamarán la atención determinados objetos, desde una descripción de una moldura circular de escayola en el techo del que colgaba una lámpara, y los ceniceros, las cintas de casete que aparecen en el coche. La música es muy importante, hay alusiones a Leonard Cohen, a Pink Floyd, a zarzuelas. La música tiene una consonancia en la que Miguel Delibes quiso reflejar un poco lo que se estaba escuchando en ese momento. Y hay algo que nos llama la atención, el olor. El olor del tabaco, el olor pestilente, el olor a tabaco revenido, como se nos dice en un momento, porque es una etapa en la que se fuma mucho, hay mucho nerviosismo, y el tabaco también tiene una característica simbólica muy evanescente, muy fugaz. Hay que prestar un poco atención a todos esos objetos llamativos que nos aparecen en esta lectura fascinante, y un poco seguiremos analizando en este pequeño vídeo.